hola, ¿me escuchan? Cambio. Sí, ¿Usted le profe. pregunta para Racing, profesor? ¿Y Albert Racine dónde está? Acá estoy. ¿Qué dice el trabajo práctico 6 de título? Perspectiva prima 1, 2, 4. Muy bien. Que es un prima de base rectangular, habíamos dicho, ¿no? Chicos, ahí nos está hablando, aquí hacen un poquito un poquito de resumen, la primera parte de la consigna, donde nos hace acordar que en una perspectiva nosotros podíamos visualizar en una sola gráfica las tres dimensiones, ancho, altura y profundidad. Esa es la característica de las perspectivas. Y habíamos dicho la clase pasada que hay varios tipos de perspectivas, pero que nosotros íbamos a estudiar la perspectiva dimétrica, en la cual esta perspectiva tiene las características de que dos de las dimensiones, ancho o profundidad, lo vamos a ubicar con una inclinación con respecto a la horizontal 7 y 42 grados. Y la otra dimensión, la vertical, la altura siempre la íbamos a ponderar, siempre la vamos a ubicar sobre la vertical. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Cambio. Sí, profe. Bien, y la clase pasada hemos hecho hincapié y hemos aprendido cómo trazábamos con un método gráfico la inclinación de los lados, es decir, 7 y 42 grados. Chicos, un minutito, por favor, y me vuelvo estoy conectado, pero un minutito, ya vuelvo. Chicos, estoy de vuelta. O sea que Bienvenido. la perspectiva, chicos, entonces en esa gráfica podemos visualizar, como hemos visto la clase pasada, las tres dimensiones y dos de las dimensiones en la perspectiva dimétrica, ancho o profundidad, lo ubicamos sobre 7 o 42 grados con respecto a la horizontal. La otra dimensión, la altura, siempre la representábamos sobre la vertical. La clase pasada habíamos visto cómo construíamos los 7 y 42 grados.
Es un método gráfico, que la cual ustedes pueden consultarlo nuevamente, ahí en el aula virtual está, ¿no? Chicos, después, esta consigna del trabajo práctico, también repasamos proporciones de los volúmenes que vamos a estudiar. Recuerden el cubo que tiene una proporción 1, 1, 1, es decir, sus tres dimensiones son iguales. El prima de base cuadrada, que tiene proporción 1, 1, 2, y el prisma de base rectangular, que tiene de proporción 1, 2, 4. Ahí fíjense en la parte, hace mención que a este prisma de proporción 1, 2, 4, que hoy lo vamos a representar en perspectiva, hace referencia que se le llama como ladrillo, porque tiene las proporciones de un ladrillo de construcciones o ladrillos comunes, ¿no? El trabajo práctico número 6, chicos, que es el que vamos a trabajar hoy, nos piden que hagamos 6 perspectivas dimétricas del volumen. 2 perspectivas en posición vertical, 2 perspectivas del volumen volcado y 2 perspectivas también volcado, pero hacia adelante, ¿no? Acá nos sugieren, chicos, la medida de cada uno de los volúmenes. Por ejemplo, si la proporción 1 es 2 centímetros, la proporción 2 sería 4 centímetros y la proporción 4 sería 8 centímetros. Pregunto, ¿qué pasa si la proporción 1 es 3? ¿Cuánto vale la proporción 2? 6, 6. ¿Y la proporción 4? 12. 12 centímetros. No se crean los sabios porque aquí están leyendo nada más. Y si la proporción 1 es 4, ¿cuánto vale la proporción 4? 16. 16 centímetros. Nosotros aquí nos dan la posibilidad de elegir las medidas, pero siempre manteniendo las proporciones del volumen, ¿no? Fíjense, chicos, que ahí tenemos dibujado la posición del prisma de proporción 1, 2, 4 en dos posiciones verticales, en dos posiciones. Fíjense en la perspectiva de la izquierda, chicos. El ancho, fíjense en el ancho, lo hemos ubicado sobre 7 grados con respecto a la horizontal y la profundidad sobre 42 grados. La vertical siempre, la altura siempre sobre la vertical, ¿no? Fíjense en que en este caso la proporción 1 está sobre los 42 grados, la proporción 2 está sobre los 7 grados, que se mantiene el valor real, y la altura sobre la vertical, que es proporción 4, ¿no? Hablando de números, fíjense si la proporción 1 es 3 centímetros y lo ubicamos sobre 42 grados, ¿cuánto tenemos que ubicar acá nosotros, chicos? 1,5. 1,5. 1,5, exactamente, porque todo lo que ubiquemos sobre 42 grados es la mitad del valor real. Sobre 7 grados, proporción 2 sería 6 centímetros y sobre la altura, proporción 4 serían 12 centímetros. Esto es un volumen proporcionado, ¿me entienden? Fíjense, chicos, se trabaja con regla, con escuadra, midiendo y remarcamos las aristas visibles, ¿no? Las aristas no visibles quedan dibujadas suave nada más, ¿no? Chicos, y fíjense en la perspectiva que está a la par, que también está en una posición vertical. Aquí la proporción 1 la ponemos en el ancho sobre 7 grados. Valor real, 3 centímetros. La profundidad la ubicamos sobre 42 grados, que es proporción 2, pero como está sobre 42 grados, ponemos la mitad del valor real. ¿Cuánto sería ahí, chicos? 3. 3. 3 centímetros. Muy bien.
configuramos la base, trazamos las alturas, que en este caso son proporción 4, configuramos el volumen. Finalmente remarcamos las aristas visibles. Chicos, y nos piden que a la vuelta dibujemos las otras posiciones del volumen y volcados. Lógicamente acá solamente se ha marcado la posición de las dimensiones. Por ejemplo, acá, sobre esto vendría a ser 7 grados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué proporción se ha ubicado sobre 7 grados acá? Recuerden que está acostado el volumen. Proporción 4, muy bien, señor. La altura, proporción 2. La altura, proporción 2. Y la profundidad es proporción 1. Pero sobre como está sobre 42 grados, la mitad del valor real, ¿no es cierto? Y acá te quiero ver, ¿qué opinan ustedes de acá? La proporción 1, ¿dónde está? ¿En qué dimensión? En la altura. En la altura. Proporción 2. En el ancho. Sobre los 7 grados, ¿no es cierto? Bien. Acá sería 6 centímetros. Y la profundidad sobre 42 grados también sería, ¿cuántos centímetros? 6. 6 centímetros, ¿no? Muy bien. Y chicos, acá también. Volcado, pero otra posición, ¿no? Proporción 1 sobre la vertical. La proporción 2 sobre 42 grados, reducido a la mitad. Y la proporción 4 vendría a ser sobre los 7 grados, ¿no? Y finalmente, de este costado, fíjense en proporción 1 sobre los 7 grados, proporción 2 en la altura y proporción 4 sería la profundidad, pero como está sobre 42 grados, reducida a la mitad, ¿no? ¿Se entendió, chicos? Cambio. Sí, profe. Trabajamos con regla y con escuadra, elementos de precisión. Y finalmente remarcamos a mano alzada las aristas visibles. ¿Estamos? Cambio. Yo les voy a dejar compartiendo, chicos, voy a dejar compartiendo Ya la estamos, primera ingeniero, gráfica, ¿no? Sí, Ya señor, estamos, diga. ingeniero. No, que ya estamos, si quiere. Sí. Sí, todo un conflicto porque tuve que entrar por la reunión de la comisión 1K4 para poder entrar. Por la reunión 1K1 no se podía entrar, o por lo menos yo no pude. Tuve que entrar por la 1K4 para poder entrar. Y los chicos me han dicho que han ingresado sin problema cuando le he eliminado. ¿Ustedes, chicos, se han conectado con el link de la 1K1? Cambio. Sí, profe. Sí. ¿Qué habrá pasado? No sé, seguramente no se me actualizó, pero A mí con me el link de la bloqueado 1K4. el link de la 1K1. Y con la de la K4 no has tenido problema, Oscar. Con ese pude entrar. Mira vos, ¿no? Solo que el de la 1K1 estaba cambiada la contraseña, no era la misma de siempre. Ahí está. Profe, yo sigo porque en la 1K4. a mí me pedía la contraseña, yo ponía la contraseña que me daba ahí y me daba error. Así que directamente entré a lo de la K4, no me pidió ya contraseña y ya entré directo. Pero bueno, ya está, ya estamos acá. Sí, sinceramente yo no lo entiendo mucho porque por ahí, lo que yo te comentaba, Oscar, eliminando la clase y volviéndola a organizar, no me pedía contraseña. En otras situaciones sí, no sé cuál Sí, igual hay que una recomendación, ingeniero, porque hay en el aula virtual hay 3 reuniones de la K1.
y hay 3 reuniones de la K4. Entonces, la recomendación por ahí sería ir eliminando las reuniones que están de más y dejar solamente una. Deben ser las anteriores, entonces. Exacto, exacto. Hay reuniones anteriores. Entonces, Bueno, ya me por voy ahí a ocupar habría- entonces. La suelo ir borrando, no sé si se ha dado cuenta, pero han quedado esas entonces. sí, hay 3 reuniones, incluida la de hoy. Hay 3 de la K1 y hay 3 de la K4, Claro, que porque las están otras mezcladas. comisiones, las comisiones que hemos dado el viernes y jueves, yo las voy borrando. Sí, a mí en la página me siguen apareciendo por eso. Pero bueno, ya estamos, lo importante es que ya estamos. Si Bien usted ahí. quiere, póngame como coanfitrión para que les muestre el paso a paso a los chicos. Ah, ¿tiene un paso a paso? Bien ahí, Sí, bien ahí. Pero termina una cosita. Chicos, escuchen una cosita. Ahí en la consigna del trabajo práctico del día de hoy se hizo una pequeña resumen de qué es lo que es una perspectiva, que era una gráfica que nosotros la podíamos visualizar las 3 dimensiones en una misma gráfica, ancho, altura y profundidad. Hemos repasado lo que era la perspectiva dimétrica, que tenía la característica de que dos de sus lados, dos de sus dimensiones, ancho o profundidad, lo ubicábamos sobre 7 o sobre 42 grados con respecto a la horizontal. La otra dimensión, la altura, siempre sobre la vertical. Y este tipo de perspectiva tiene la característica de que todo lo que ubiquemos sobre 42 grados, ya sea ancho o profundidad, va la mitad del valor real. Voy a dejar de compartir. Ahí el ingeniero Oscar Sevilla le va a explicar él armó un paso a paso que para completar, creo yo, las perspectivas que están a la vuelta de la hoja, ¿no? Así que ya... coanfitrión. ahí estamos. Ahí está, Oscar. Sí, Cambio. correcto. Bueno, bien ahí. Disculpe, Oscar, ¿no? Sí, Disculpe, otro mensaje parroquial a los chicos. ajá. Chicos, recuerden ustedes que el aprendizaje de esta materia es a través de los trabajos prácticos y que hay una continuidad en ellos. Es decir, no podemos hacer hoy, fíjense en ustedes, el trabajo práctico de hoy si no hicimos el trabajo práctico anterior, en la cual nosotros sí hemos visto proporciones, dimensiones, aparte de definir lo que es la perspectiva dimétrica, hemos explicado cómo hacerlo, la inclinación, el método gráfico de la inclinación de los lados. O sea que chicos, vayan haciendo los trabajos prácticos para que el aprendizaje sea una continuidad. Cambio. Ahí ya está, Oscar. Cambio. Listo. Todos pueden observar el PowerPoint, chicos. Sí, Sí. profe. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación. Bueno, ya como saben, vamos a hacer hincapié hoy en lo que es el trabajo práctico número 6, que tiene que ver, seguimos con este concepto de perspectiva, ¿sí? Que como ya habíamos hablado la clase pasada, es otro de los sistemas de representación que tenemos. Específicamente vamos a trabajar ahora sobre otro prisma, ¿no? Así como lo hemos hecho en el trabajo 3 y 4, haciendo las proyecciones del prisma 1, 1, 2, y el otro prisma con proporciones 1, 2, 4, bueno, vamos a hacer las perspectivas ahora, ¿no? En la clase pasada ya habíamos analizado perspectivas del prisma con proporciones 1, 1, 2, ¿no es cierto? Así que ahora tenemos que llevar a este nuevo sistema de representación este concepto que tiene que ver con este nuevo prisma que estamos viendo. ¿Sí? Para hacer más ágil el trabajo, lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo numérico, ¿sí? Que creo que también está en el instructivo, pero vamos a hacer ese ejercicio. El de, por lo menos, a ver, propongo para este ejercicio
¿sí? Que la proporción 1 de nuestro prisma sea 4. 4 centímetros. ¿De cuánto sería la proporción 2? 8. ¿Y la proporción 4? 16. 16. Perfecto. Es con esas medidas que vamos a ir preguntando, yo les voy a ir consultando, teniendo en cuenta cómo vamos armando la perspectiva. ¿Ok? Bien. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero que nada, recordar algunas cositas. ¿Cuántas posiciones tenía este prisma cuando yo hacía las proyecciones? ¿Cuántas posibilidades había? 6. 6, ¿verdad? Había 2 posibilidades en la posición vertical, 2 en la posición volcado y 2 en la posición de punta, ¿no es cierto? También habíamos ya tomado como referencia que cuando hablábamos de volcado, vertical o de punta, nos referíamos específicamente también a la posición que iba a ocupar la proporción más grande, ¿verdad? Presente en nuestros ejemplos. Si nosotros hablábamos de posición vertical, el lado de proporciones más grande iba a estar en la altura. Si hablábamos de posición volcado, la proporción más grande iba a estar en el ancho, y si hablábamos de punta, la proporción más grande iba a estar en la profundidad. Estas son cuestiones que son muy elementales y que nos van a servir al momento de desarrollar nuestro trabajo. Lo que yo voy a proponer primero va a ser la construcción de 2 perspectivas cuando estos están en posición vertical, ¿sí? Y la vamos a ir haciendo juntos en función a lo que ya vimos en el trabajo anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hacíamos? Una línea horizontal en donde se va a apoyar nuestro volumen, ¿verdad? Ahí va a estar apoyado uno de los vértices de nuestro volumen, que no tenía una dimensión fija. Eso quiero decir que no tienen, puede valer 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. ¿Sí? Eso no tiene una medida específica. A partir de la cual yo elegía un punto, ¿sí? Y es a partir de ese punto que yo me dedicaba a trazar las 3 líneas referenciales que corresponden a las dimensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la vertical, ¿yo qué tenía? ¿Qué representaba en la vertical? La altura. Luego trazaba una línea a 7 grados que me servía para representar ¿qué dimensión? El ancho. Ancho o profundidad. El ancho, perfecto. Y tenía otra línea referencial que estaba a 42 grados y que es característica además de nuestra perspectiva, que me servía para marcar o para mostrar ¿qué? Profundidad. Profundidad. Perfecto. Ya saben que estos 7 grados y estos 42 grados lo podemos hacer o con nuestro semicírculo o transportador, o bien utilizando la técnica que ya el ingeniero les explicó la vez pasada, ¿se acuerdan? De 8 unidades y una hacia arriba para los 7 grados, y para hacer los 42 podrían usar también 8 y 7 hacia arriba y también obtenían 42, ¿sí? Muy bien. Recordemos, ¿qué es lo que hacíamos? Primero que nada, teníamos que establecer dónde íbamos a colocar nuestras dimensiones, ¿sí? Recordando que todo aquello que yo coloque en esa línea referencial vertical representante de la altura y sobre los 7 grados, en donde represento el ancho, tenía que estar en medida real, es decir, la medida que yo decida darle a cada dimensión, debo de respetarla tal cual es. Mientras que todo aquello que esté en 42 grados, es decir, en la profundidad, tenía que estar reducido a la mitad de su valor. ¿Sí? Entonces, a ver, una vez que ya tenemos nuestras 3 líneas referenciales, vamos a empezar a medir. Recordemos que medimos una única vez. ¿Sí? Una única vez. Pregunta, ¿de cuánto sería la medida que tendría que tomar en la altura, por ejemplo? 12. No, 16. 16. ¿Sí? Acordate, ahí al compañero, acordate que decidimos que la proporción 1 iba a valer 4 centímetros. Por lo tanto, la 2 vale 8 y la 4 vale 16. ¿Sí? Ese es el ejemplo
Ese es el ejemplo que habíamos adoptado, el ejemplo numérico, ¿no? Que habíamos adoptado para hacer nuestro caso acá en el desarrollo de la perspectiva. ¿Sí? Entonces, la altura, como dijo la compañera, es de 16 centímetros. ¿Cuánto tendría que medir en el ancho? 8. 8, si consideramos que la proporción 2 la voy a representar ahí, sería correcta la afirmación, por lo tanto debería de medir 8. Eso significa que si acá tengo la proporción 4 y acá en el ancho está la proporción 2, significa que me falta la proporción 1, que mide ¿cuánto? 4. 4 centímetros. 4. Pero cuando yo la llevo a esta línea que está a 42 grados, ¿cuánto debería medir? 2. La mitad. 2, exactamente la mitad del valor real. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo lo razonamos entonces? Siempre tengo que tener con claridad cuáles son las proporciones que estoy representando en cada una de estas líneas. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Para no confundirme y no tomar algún valor de medida que no corresponda con el que debe ir. Muy bien. Como les había dicho, ya al medir por única vez los valores que voy a tener o que van a adoptar cada una de las dimensiones, yo lo que voy a hacer es simplemente ya utilizando nuestras herramientas de dibujo, particularmente las escuadras, es por paralelismo comenzar a trazar aristas paralelas que correspondan a la profundidad, al ancho o a la altura. ¿Sí? Ustedes pueden iniciar por el vértice que ustedes quieran. ¿Sí? Yo voy a iniciar por los extremos de 42 y de 7, trazando verticales. No hay una receta, no necesariamente tienen que arrancar por ahí. Ustedes podrían arrancar quizás por acá arriba, trazando paralelas a 7 y a 42, o arrancar por acá trazando directamente una paralela a 7 y desde acá una 42 y ya tener el piso. ¿Sí? Ustedes saben que en definitiva vamos a necesitar trazar todas las paralelas que hagan falta. ¿Desde dónde arrancan? También es una cuestión que es parte o es propia del trabajo de cada uno, ¿sí? Yo voy a arrancar desde estos dos extremos, trazando, fíjense, estas aristas verticales, ¿no es cierto?, que son paralelas a la altura, y luego voy a empezar a trazar, por ejemplo, paralela 7 y paralela 7 acá. Fíjense, a partir de este punto, puedo trazar esta paralela 42 o esta 42 y ya cerraría para tener la base. ¿Ven? Y fíjense cómo ya tengo dos caras de mi volumen, simplemente trazando paralelas. A partir de acá, yo ya podría remitirme a hacer el techo para luego cerrar con esta arista vertical que me está faltando. O inclusive podría trazarla ahora mismo. ¿Sí? Esto es para que quede claro de que no, insisto, no hay una receta específica que diga usted tiene que hacer a partir de acá o no. ¿Sí? Fíjense, completamos el techo y cerramos, por último, con nuestra arista vertical. Y fíjense cómo simplemente trazando paralelas, que justamente, recordemos que esta perspectiva dimétrica pertenece al grupo de las axonométricas, es decir, de lados paralelos, y por eso, mediante el uso de nuestras herramientas, logramos no solamente rapidez, sino además precisión. ¿Ok? ¿Qué es lo único que me estaría faltando? Bueno, por un lado, remarcar las aristas que son visibles. Tengamos presente que nosotros como observadores estamos por arriba del volumen, lo cual nos da acceso total al techo, ¿sí? Y a partir de ahí, fíjense cómo ya marcamos las aristas extremas que están acá y luego completamos con el techo, ¿ven? Por supuesto, recordemos que hay tres aristas que están acá que son no visibles, porque estamos hablando, cuando nos referimos a un volumen, a algo que es sólido, ¿verdad? Ya lo dijimos en la clase pasada. Eso significa de que al no hacer una estructura de alambre, lo sólido va a impedir que estas tres aristas que están acá queden en condición de no visible.
las cuales tienen que estar representadas en un trazo suave pero continuo. Y por último ya, lo único que nos restaría sería borrar todos estos excesos de línea que no son parte del volumen, ¿no es cierto? Y de esa forma ya tendríamos cubierto la construcción de nuestro prisma de proporciones 1, 2, 4 en posición vertical. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Profe, Sí. una consulta. Entonces, el TP6 lo hacemos con las medidas 4, 8 y 16. No, son propuestas. De igual manera, yo te voy a comentar algo. En la comisión que tuvo conmigo a la mañana, hay una compañera que lo terminó, me lo mostró, y ella pudo hacer 4 perspectivas al dorso de la hoja con esas medidas y entraron perfectamente. Eso significa que quizás estas otras que estamos proponiendo acá, que son las que podrían ir adelante de la hoja, con esas medidas tendrían que también entrar perfecto. Esa es una sugerencia que yo les hice para que nosotros resolvamos este problema. Si vos quieres darle a la proporción 1, por ejemplo, el valor 3, para de alguna manera quedarte más tranquila, lo podés hacer, pero yo te puedo asegurar, porque me lo mostró, insisto, la compañera, que con 4, 8 y 16 anda y se puede hacer sin ningún problema las 6 perspectivas. Bien, profe, ¿Sí? gracias. Profe, Muy bien. Sí, yo ya lo estoy haciendo con 2 centímetros, 4 centímetros y no, 8. eso es muy chico. Porque eso es así muy es el chico. PDF. No, pero eso es muy chico. Además, yo calculo que el PDF lo que hizo es hacerte una propuesta de la misma manera que yo lo estoy haciendo. Con 2, 4 y 8 es muy pequeño. Así que yo te recomiendo, igual, debes haber empezado recién, porque recién arrancó la clase. Y ya también la parte de adelante. Pero bueno, ya la borro. Bueno, déjalo los dos de adelante con esa medida ya, que es muy pequeñita, seguramente te ha quedado espacio de sobra al frente de la hoja. Hacela las de atrás, hacela ya con una medida bastante más generosa para que no tengas que estar borrando. ¿Ok? Bueno, claro, porque ya remarqué a mano alzada Listo. todo. Bueno, ya déjalo ahí. Pero las de atrás, hacela grande porque si no, vamos a Bueno, tener no vamos a estar cumpliendo con lo que estoy pidiendo, ¿sí? Y ahora yo voy a hacer la otra propuesta acá de perspectiva, que también va a estar en posición vertical. ¿Se acuerdan? Esto es cuando estaba la proporción 2 en el ancho. Ahora lo que vamos a hacer es alternar el ancho con la profundidad, ya que sigo estando en posición vertical, y eso significa que el lado de proporciones más grande va a seguir estando en altura. Nada más que ahora va a estar la proporción 1 en el ancho y la proporción 2 va a estar en la profundidad. Entonces, ¿cómo iniciamos? Línea horizontal, elegimos un punto a partir del cual trazamos las 3 líneas referenciales de las dimensiones, ¿no es cierto? Donde yo tengo la altura, el ancho sobre 7 grados y sobre 42 grados está la profundidad. Una de las consignas que tiene el trabajo también es que las perspectivas que nosotros hagamos no tienen que haber repetidas 2 perspectivas, porque si nosotros no tenemos cuidado, da lugar a que nosotros cometamos un error y terminemos haciendo alguna perspectiva igual o que alguna perspectiva sea el reflejo de la otra. Eso tampoco tiene que pasar. ¿Sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos con la elección de los ángulos. Fíjense que acá la propuesta fue hacer para el primer caso 42 grados hacia la izquierda y acá estoy haciendo 42 grados hacia la derecha. ¿Sí? No digo que lo tengan que hacer así, pero lo que sí me interesa es que recordemos que en algún momento dijimos que mientras yo esté trabajando con cuerpos aislados, elegir los ángulos hacia un lado o hacia el otro era totalmente indistinto, ¿verdad? Luego, cuando empecemos a hacer agrupamiento de cuerpos, que eso es casi seguro tema para la clase que viene,
ahí ya va a ser necesario que yo elija puntualmente el lugar de donde yo quiero ver para que de esa forma tenga como observador mayor grado de detalle de lo que estoy dibujando, ¿no es cierto? Entonces, acá ahora yo decidí colocar entonces los 42 grados hacia la derecha. Muy bien. ¿Cuánto debería de medir entonces aquí? 2. No. 4. ¿Por qué 4? No sé, se me ocurrió. Ah, se le ocurrió. Disculpe, que estoy atento haciendo el dibujo. ¿Por qué la proporción 2? Tiró un misilazo y le pegó a alguien en Ucrania, no hay problema. Bueno, ahí el compañero está diciendo algo interesante, porque la proporción 2 dijimos que ahora iba a estar en profundidad. En la perspectiva anterior, la proporción 2 estaba en el ancho. Y ahora la proporción 2 está en la profundidad. La proporción 2 tendría que medir 8 centímetros, pero por estar sobre 42 grados, esta va a medir 4 centímetros. Muy bien. ¿Cuánto debería de medir ahora esta línea? A 4. ver, 4, porque en el ancho va a estar la proporción 1. ¿Sí? Recordemos que dijimos recién que íbamos a alternar la proporción 1 y 2. La proporción 2 que estaba en el ancho, ahora está en la profundidad. Y la proporción 1 que estaba en la profundidad, ahora está en el ancho. Y el ancho, como está a 7 grados, sabemos que tiene que tomar el valor real que tiene. Muy bien. ¿Y acá? 16. 16. Porque sabemos que lo que está en vertical y lo que está en 7 grados debe de asumir la medida real, ¿verdad? Y además, como hemos considerado que iba a estar en posición vertical, sabemos que el lado de proporción más grande está en la altura. Muy bien. Tomadas ya las medidas, por única vez, ¿qué es lo que hacíamos? Utilizar nuestras escuadras y comenzar a trazar paralelas, ¿sí? Entonces, desde el extremo de cada uno de ellos, por ejemplo, yo trazo verticales y a partir de acá ya podemos trazar paralelas A7 y A42 dependiendo de cada caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, paralela 42, desde acá, paralela 42, y ahora ya podemos empezar con las paralelas A7, por ejemplo. Fíjense, cerrando de esta manera y encontrando la base, acá lo mismo, y ahora podemos completar ya lo que sería la altura en el techo, y cerramos justamente con la arista de la altura que me faltaba. Y de esta manera ya podemos, fíjense, tener una idea clara de cómo sería nuestro volumen y por lo tanto lo único que nos resta es simplemente ya remarcar las aristas que son visibles. ¿Sí? Las que no son visibles, como ya lo sabemos, en un trazo suave pero continuo. Y borrando por último todos estos excedentes de línea que hay acá. ¿Sí? Recuerden que la remarcación de cada una de las aristas visibles se hace a mano alzada. Muy bien. Ahora, lo que vamos a proponer es cómo podríamos arrancar para hacer las perspectivas de nuestro volumen cuando este está en posición volcado. Recordemos que posición volcado era sinónimo o indicativo ¿de qué? De que el lado con proporciones más grandes iba a estar ¿dónde? En el ancho, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar de la misma manera en la que lo veníamos haciendo. O sea,
línea horizontal, elegimos un punto y colocamos las tres líneas referenciales, a 7, 42 grados. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en estos casos, es decir, vamos a alternar en esta situación ahora altura y profundidad, ya que en el ancho sabemos que siempre va a estar el lado con proporciones 4, el lado con la proporción más grande. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto debería de medir acá entonces? 4. No. Acá va a estar la proporción 2. En esta primera situación. Va a estar la proporción 2 en altura y va a estar la proporción 1 en profundidad. 8 entonces. 8, correcto. Acá en el ancho. 16. Muy bien. ¿Y en la profundidad? 2. 2, ¿verdad? En la profundidad debería de estar la proporción 1, que equivale a 4 centímetros, pero por estar en 42 grados tomo la mitad de la medida real. Muy bien. Tomados ya estos valores, en las tres dimensiones, lo único que yo tendría que hacer es simplemente comenzar a trazar paralelas para que de esa manera yo ya pueda construir mi volumen, ¿sí? Esto es solamente una muestra de cómo deberían de tomar las medidas, nada más. Ustedes tienen que completar las perspectivas que están faltando, ¿no? Si yo hago la otra posición volcado, yo voy a elegir un punto, nuevamente voy a trazar las líneas referenciales y fíjense que ahora en la altura, como antes estaba la proporción 2, ahora voy a tener la proporción 1 en altura. Y la proporción 2 que estaba en altura, ahora la voy a tener en profundidad, ya que al estar volcado sobre el ancho voy a tener, o sigue estando, el lado con proporciones más grandes, que es la proporción 4. Pregunta, ¿cuánto mide esa línea? 16. 16. ¿Cuánto mide esta línea? 4. ¿Y esta? 4. 4 también, porque la proporción 2 mide 8, pero por estar a 42 grados debo de tomar la mitad de la medida real. ¿Sí? Es muy probable que todo esto que yo estoy repitiendo los pueda llegar a aburrir, pero les puedo asegurar que cuando presentan los trabajos toman cualquier medida. Entonces, si bien es un poquito aburrido esto de estar repitiendo quizás a cada instante, pero es lo mejor para que ustedes también vayan adoptando esos conceptos, ¿no? Bien. Y por último, lo que vamos a hacer es cómo deberían de arrancar para hacer la perspectiva, por ejemplo, en el caso de punta. Que esté de punta significa, recuerden, que el lado de proporciones más grandes va a estar ¿en qué dimensión? ¿En la 4? Esa es la proporción más grande, pero ¿en qué dimensión va a estar? Perdón, Ancho en y el volumen. profundidad. En la profundidad. Entonces, marcamos un punto y tomamos a partir de él las líneas referenciales para tomar altura, ancho y profundidad en 7 y en 42 y tenemos la vertical donde representamos la altura. Pregunta. ¿Cuánto debería de medir esta altura considerando que estaría la proporción 2 para el primer caso? 8. 8. ¿En la profundidad? 8. 8, ¿verdad? Acá en la profundidad está el lado con proporciones más grandes, que sería 16, ¿no es cierto? Pero por estar en 42 grados tengo que considerar la mitad de la medida. Entonces voy a marcar 8. ¿Y en el ancho? 4. 4, ¿verdad? Porque tengo la proporción 1 y por estar en 7 grados sé que tengo que respetar la medida real. Y por último, ya para mostrar cómo quedaría la última perspectiva, lo que hacemos es alternar lo que sería la proporción 2 y la proporción 1. De la misma manera, horizontal, elegimos un punto
y trazamos las tres líneas referenciales. ¿Ok? ¿Cuánto debería de tener esta medida? 4. 4 porque es la proporción 1 en medida real. Muy bien. Esta, 8. 8. 8. Es la proporción 2 que por estar sobre 7 grados tiene que ser medida real. Muy bien. ¿Y acá? 8. 8. 8 también, porque en la profundidad tiene que estar el lado de proporciones más grandes, que es el de proporción 4, cuyo valor es de 16, pero por estar en 42 grados tiene que estar reducido a la mitad. Entonces, fíjense cómo hemos logrado, teniendo o siguiendo ese ejemplo numérico, de entender quizás un poquito mejor el desarrollo, ¿no es cierto?, de las perspectivas. Ya para ir culminando, así es como debería de quedar nuestro trabajo, como ven, con dimensiones bastante generosas, las dos primeras perspectivas. Acá ya está limpia la perspectiva, ya hemos sacado todos los excesos de línea y cómo han quedado remarcadas las aristas que son visibles, ¿ven? Ya con el rótulo, por supuesto, con su título, con el número de trabajo práctico, y lo único que le está faltando, por supuesto, es agregar la comisión suya, que será 1K1, y llenando acá los datos, como ustedes ya saben, con su fecha, y además con su nombre y apellido con tinta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Profe? Sí. Podremos hacerla, si hacemos dos adelante, podremos hacer la de adelante con 4, 8 y 16 y la de atrás, con, ya que son más, con 3, 6 y 12. Lo puedes hacer, pero como yo les dije también, ya hay una compañera que los hizo con 4, 8 y 16 y anda, ¿no? Si lo querés hacer con 3, 6 y 12 también, ningún problema. Ningún problema. Bien, gracias. De hecho, mejor para que vayas practicando también las proporciones, ¿no? Muy bien. Y en la parte posterior de la hoja, fíjense, acá han quedado las propuestas que yo les mostré recién en cada una. Estas dos que son en posición volcado y estas dos que son en posición de punta. Por supuesto, a esto hay que completarlo, ¿no es cierto? Hay que completar las 4 perspectivas que están acá a la vuelta. Así como ya vimos el procedimiento de desarrollo, trazando paralelas y luego remarcando las aristas que son visibles. ¿Está claro? Entonces, esto está incompleto, esto lo tienen que completar ustedes, de la misma manera que hemos hecho las dos perspectivas que están adelante. ¿Sí? Como estamos trabajando al dorso, y ya lo hemos adoptado también como costumbre, en algún lugarcito, en algún espacio, con letra caligráfica, como corresponde, van a colocar su nombre, apellido y comisión con tinta. Letra caligráfica, insisto, con tinta. ¿Sí? ¿Está claro? Eso sería, ese es todo lo concerniente, ¿no es cierto?, a lo que es la consigna del trabajo. Y bueno, cómo paso a paso fuimos creando dos perspectivas para que de esa manera ustedes entiendan, ¿no es cierto?, cómo podríamos hacer el resto. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? Yo no. Bueno, yo voy dejando de compartir. No sé si le queda algo al ingeniero para decir. Bueno, yo los dejo un ratito que trabajen, chicos, y cualquier cosita me van mostrando lo que van haciendo, ¿sí? Bueno.